Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia a la presentación de un nuevo libro, una nueva edición, un nuevo trabajo muy interesante sobre la historia de Chipiona. Hoy vamos a hablar del vino. Y cuando en 1477, es decir, hace más de 500 años, se funda la ciudad de Chipiona, se funda en base precisamente al vino, precisamente a todo el tema de distribuir las tierras con los viñedos, con los señores que venían o los trabajadores que venían a quedarse con los terrenos para establecerse aquí. Y han sido muchos siglos en los que el vino y Chipiona han estado muy relacionados. Eso lo sabíamos, ¿no? Ahora lo vamos a saber mejor, gracias a estos 1, 2, 3, 4, 5 autores que tiene este libro de la breve historia del vino de Chipiona, que es una nueva edición. Y digo que en estos 500 años, y yo tengo muchos menos, pero sí conozco la última evolución de los últimos 67 años de la historia de Chipiona. Nunca hemos tenido una etapa como esta en estos 6 años de tanta edición de libros de todo tipo. De todo tipo. No voy a nombrar a ningún autor para no olvidarme de nadie, pero ha sido una evolución muy importante de que nuestra biblioteca de temas locales de la historia de Chipiona se está rescatando magníficamente bien, y eso lo único que hace es engrandecernos, informarnos, culturizarnos y darnos valentía para afrontar el futuro. Creo que es una actividad que desde el área de cultura se está realizando, y ya te digo que de los últimos años es continuo que cada mes tengamos por lo menos la presentación de un libro de autor de Chipiona, de temas locales o de temas también de fuera que están relacionados con Chipiona. Eso es un orgullo para nosotros, ¿no? Hoy aquí en esta peña, la Peña José Merced, nada más y nada menos que de don José Soto, José Merced, que será nombrado hijo adoptivo de esta ciudad porque se lo merece, que se convierte aparte en un lugar de encuentro del mundo del flamenco, también se convierte en un lugar de encuentro cultural, lo que me parece extraordinario, acercarnos a la gente, acercarnos a los espacios para poder difundir la cultura con mayúsculas, ¿no? Y por otro lado, pues cómo no, desde Alcaldía, cuando se presentó, Tano ofreció esta oportunidad, había un dinerito por ahí, ¿verdad, Tano? Una pequeña subvención, y dijimos, pues esto creo que se puede enfocar por aquí, porque esta es la breve historia de Chipiona, relacionada con el vino, claro. Así que nada, yo me gustaría aplaudir de verdad el trabajo magnífico de estos 5 autores que han hecho posible que hoy tengamos una nueva obra, y como al final los que van a hablar del libro lo van a hacer mucho mejor, yo voy a deciros algo que digo siempre en todas las presentaciones del libro. Es muy arriesgado escribir un libro en papel, cuando hoy casi todo el mundo obvia el papel y se va a lo digital. Es muy arriesgado y muy valiente, pero para que este libro tenga difusión, para animar a estos autores a seguir hacia adelante, lo que hay que hacer es adquirir el libro, porque gratis no es, porque esto tiene unos costes de impresión, unos costes de edición, y es necesario que entre todos colaboremos para seguir potenciando la actividad cultural de Chipiona. Así que compren el libro. Yo no me llevo comisiones, compren el libro y sigan animando, porque esta es la historia de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, y yo creo que el aplauso se lo vamos a dar nosotros a 3 de los autores que están hoy aquí acompañando en este acto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, señor alcalde, y como no, pues agradecer la presencia del doctor Jesús Rodríguez Mellado y también del investigador local Luis Franco Atalaya, y su aportación para esta obra. Disculpar la ausencia del doctor Enrique García Vargas y del doctor Manuel León Béjar, que por cuestiones laborales no pueden asistir a esta presentación. Nos han mandado saludos, incluso han colaborado activamente en la presentación de la parte del vino durante la época romana, que es la especialidad también del doctor Rodríguez Mellado, de nuestro compañero Jesús.
nuestro arqueólogo de cabecera, a quien solemos engañar cada vez que podemos. Y la verdad es que es un placer poder presentar esta obra en esta sede, porque aparte de flamenco también es cultura y creo que entendemos que un buen flamenco con un buen vino mejor todavía, ¿no? Un buen maridaje. Así que vamos a trazar brevemente, no a explicar a fondo todo el contenido del libro, porque para eso está el libro, pero sí un poco coger de excusa pues los capítulos que contamos en el libro, para que por lo menos os quedéis con las ganas de poder conocerlo, ¿no? Son 7 capítulos, muy variados y muy heterogéneos, y la primera parte es la que atañe a la época romana, y precisamente pues quién mejor que el doctor Jesús Rodríguez Mellado para darnos a conocer de manera rápida y resumida pues una pincelada sobre ese periodo histórico y sobre la relevancia que tuvo el vino también desde época romana en nuestro municipio. Es cierto que documentalmente tenemos muchas referencias a partir de la repoblación, como ya ha hecho referencia Luis Mario en su presentación, pero tenemos también vestigios históricos a través de registros arqueológicos, y la verdad es que es bastante interesante todo lo que nos han aportado los yacimientos, tanto del olivar como otros cercanos que tenemos, sobre la producción de vino en nuestra localidad. Podemos decir que la historia de Chipiona está íntimamente ligada a la producción de vino, ¿no? La historia de Chipiona tiene un testigo excepcional y privilegiado como es el vino. El vino ha sido testigo del paso del tiempo en nuestra localidad desde prácticamente su fundación. Así que os dejo con Jesús, luego intentaremos hacer un recorrido por diferentes documentos históricos y finalizaremos con la época de las grandes bodegas, que en este caso correrá también a cargo de Luis Franco Atalaya, nuestro investigador local, que hace poco también presentamos un libro. Y bueno, espero que os guste. Vamos a ser lo suficientemente breve para que después pues podamos charlar y tomar una cervecita y una copita de vino, que es lo que toca. Buenas noches a todos. Como ha indicado Tano, el primer capítulo del libro versa sobre la viticultura y vinificación en la bahía de Cádiz en época romana, de la que daremos, como también ha indicado, unas pequeñas pinceladas sobre el contenido de este capítulo. En este apartado podremos conocer cómo fue el proceso de producción de los vinos romanos desde época republicana hasta la antigüedad tardía. No obstante, el cultivo de la vid, que tiene su origen hace 5.000 años, viene de la mano de los mundos fenicios, con la importación de especies determinadas, domesticadas, desde antiguo en Próximo Oriente. Esta tradición continuará en época posterior, en época púnica, siglo V, III a.C., y encontramos evidencia en la Sierra de San Cristóbal, ahí en el puerto Santa María, en el Cerro de las Naranjas, Jerez de la Frontera, o en Tejada la Vieja, Escacena del Campo, en Huelva. Es decir, cuando llegaron los romanos, se encuentran con una región que llevaba ya siglos explotando el cultivo de la vid, entre los que deberíamos encontrar a Chipiona. Pero si bien es cierto que hasta la actualidad no hemos documentado en el territorio, en el municipio, ningún yacimiento de esa cronología. Es decir, los asentamientos romanos en Chipiona son ex novo, de nueva creación, sin sustrato poblacional previo. La importancia del vino en época púnica resulta evidente cuando manuales romanos de agricultura, como los de Catón en el siglo II a.C., Barrón en el siglo I a.C. y Columela en el I después de Cristo, copian párrafos completos del agrónomo cartaginés Magón, que vivió entre finales del siglo IV a.C. y III a.C. De época romana republicana, a través del proceso de romanización que se produce a partir del siglo II a.C. en la vieja Turdetania, se produce una intensificación del consumo del vino. En estas fechas, siglo II a.C., principios del I, empiezan en esos alfares que estaban produciendo modelos cartagineses o púnicos, empiezan a imitarse modelos itálicos, ¿no? En concreto, ahí lo vemos, el ánfora greco-itálica o Dresel I.
en época alto imperial, vamos pasando rápidamente, la forma habitual sigue siendo la misma que en épocas anteriores, de origen púnico. De hecho, Columela, en su obra de Res Rústica, cita hasta 3 tipos de vide dependiendo de la forma que mostraban. De cabeza, por su mayor anchura en la parte superior, de brazos, por tener los sarmientos distribuidos en brazos alzados, como en este caso, o postradas con las ramas tendidas hacia el suelo. Los mostos de estas cepas eran, por lo general, más débiles y menos ricos en fructosa y otros azúcares, lo que obligaba a realizar operaciones de conditio, el condimentado, que se le añade arrope, como veremos ahora. Lo ideal, según Plinio y Columela, evidentemente era no aportar ningún tipo de aditivo a estos vinos, lo cual era posible en uvas muy productivas y cargadas de azúcares y en regiones de clima templado y no cálidos como aquí. A veces se recurría, como he dicho, a las adicciones de reducciones de mosto, cocido al de frutum, que sería el arrope, tratando de no usar ningún aditivo más, pero que la práctica era casi imposible y se utilizaba otros aditivos como el fenogreco, el membrillo y la raíz de lirio. Respecto a la uva moscatel, era el género de las apianas, haciéndose mención en repetidas veces en la obra de Columela que hemos nombrado, sobre todo la de grano gordo, que era el moscatel de Alejandría, que tenía gran cantidad de azúcar, era de recolección tardía, que sigue siendo igual, y tenía mucho rendimiento a la hora de obtener vino de calidad. Ya durante el Imperio, el área vitivinícola del actual Marco de Jerez seguía siendo una zona productiva de vino, llegándose a utilizar ánforas de salazón para envasar vinos. Es decir, en los alfares, que mayoritariamente están haciendo modelos o tipos que están envasando salazón, también se están utilizando esos mismos envases para la contención de vinos, ¿no? Y en un ejemplo de ello lo tenemos aquí, local, en el alfar romano del Olivar, que está produciendo precisamente esa tipología. Las Dressel 711, Beltrán 2B. Ahí tenemos el alfar romano del Olivar. Para finalizar, ya te digo una breve introducción, a inicios del siglo III, y así entramos en la etapa de la antigüedad tardía, se documenta una reducción en los alfares de ánforas activos en la bahía de Cádiz y en la campiña del Guadalete, junto con las villas a las que estaban asociadas la mayoría de ellas. Todo motivado por una crisis que arranca desde el siglo II después de Cristo. Sobre todo una crisis minera, también el aumento del ejército, esa crisis minera con la explotación de la plata, que no pueden ya explotar bien los filones, genera que se devalúe, no haya metal, se devalúe la moneda, etcétera, hace que desaparezcan no solamente los alfares, también, y en la producción de vino, también el de la producción de salazones. Solo los grandes alfares, como Puente Melchor en Puerto Real, continuaron produciendo envases de vino, aunque en menor cantidad, lo que testimonia la continuación de las exportaciones del vino gaditano, al menos hasta el siglo IV después de Cristo, pero en cantidades aparentemente reducidas. Respecto a Chipiona, con los datos que tenemos hoy en día, esa producción desaparece en el siglo II. Es decir, en el siglo II el alfar del Olivar deja de producir ánfora, aunque no la villa a la que está asociada, que pervive hasta el siglo V después de Cristo. Y yo creo que con esto termino un breve resumen de lo que son el vino desde la época republicana, ¿no?, hasta la época altoimperial. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por hacernos esa breve introducción sobre la relevancia del vino en esa época romana, a través también de los vestigios arqueológicos. Y vamos a comenzar, pues también, a ver un poco lo que es el contenido del libro. Estrictamente, son 7 capítulos, como hemos avanzado anteriormente, y vamos a ver algunos de los documentos esenciales para comprender la relevancia del vino en nuestra localidad, pero ya por lo pronto ya tenemos claro que la presencia del vino está ante incluso lo que muchos creíamos en esta zona, tal como ha relatado Jesús. Propio Columela de Res Rústica pues ya hace mención a los diferentes tipos de viñedos que teníamos en esta zona, con lo cual teníamos un sustrato previo
a esa repoblación que tanto éxito tuvo con la plantación de vides. Y es cierto que tenemos una laguna enorme sobre el periodo islámico. No sabemos exactamente qué importancia tuvo el papel de Chipiona en la producción de vide, pero si extrapolamos un poco por cercanía el papel del viñedo en Jerez de la Frontera, pues más allá de la conversión en pasas o de la producción de alcohol vínico, pues la verdad es que no tuvo. Es cierto que también estas comunidades islámicas, algunos pues también consumían vino. Es decir, que los mandamientos también están para infringirlos y para incumplirlos. Y también eran pues pecadores de ese mandamiento de que no podía beberse alcohol, pero en este caso, por los datos que tenemos también de las comunidades islámicas en Jerez de la Frontera, pues se consumía. Es cierto que no con la importancia o la relevancia que tuvo después en el mundo cristiano, pero sí que hubo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el vino en la antigüedad no es solo una consideración como lo tenemos hoy día como divertimento, sino que es un alimento básico, primario, puesto además que la potabilización de agua suponía que se tuviera que tirar de bebidas tanto fermentadas del tipo cerveza como del tipo vino para poder consumirlo en nuestro día a día. Dicho esto, pues vamos a ver pues, esa relevancia histórica que tiene el vino en nuestra localidad, gracias también a la repoblación que se emprende con la Carta Puebla de 1477, otorgada por Rodrigo Ponce de León, y que lo que viene es a obligar a los vecinos que quisieran venir a poblar en nuestro pueblo, porque lo que se intenta es hacer una captación de personas para poblar en una zona muy conflictiva, como era la de frontera con el Reino de Granada. Estábamos acostumbrados a tener muchas incursiones de los piratas berberiscos y también de las racias procedentes del Reino de Granada, y costaba mucho fijar a la población al territorio. ¿De qué manera se consigue fijar la población al territorio? Pues precisamente otorgándole tierra. ¿Y qué hace el duque? Pues además de tierra, pues lo que hace es que dice que tienen que explotar viñas. Es decir, se conceden lotes de tierra, pero además se obliga que esos lotes, un mínimo, tenga que ser puestos de viña. De esta manera se genera, pues la verdad es que de una manera muy, muy eficiente, una repoblación, frente también a otro poder muy cercano, como era el de Sanlúcar de Barrameda, porque esa repoblación no solo se tiene que entender como de fijar población meramente por repoblar, sino también por introducir un municipio más entre la cabeza del ducado de Medina Sidonia, como era Sanlúcar de Barrameda, y Rota, que era la ciudad más cercana. ¿Qué es lo que se hace? Se puebla Chipiona. ¿Por qué? Así contiene también las ansias de expansionistas del duque de Medina Sidonia, controla también la entrada a Guadalquivir y potencia además el comercio precisamente por esa cercanía a la ciudad de Sanlúcar. Es decir, que los piques con los sanluqueños, pues históricamente llevamos más de 500 años tirándonos los trastos. Dentro también de estas primeras ordenanzas y esta primera fase de documental que tenemos en Chipiona sobre la producción de vino, tenemos curiosamente esta de 1482 que habla sobre la forma de elaboración del vino, ¿no? Muy complejo de entender, pero básicamente lo que dice es que se tienen que hacer las botas de romanía, se habla como romanía, de una cierta manera. Esa romanía, viendo la forma de producción de vino que se tenía en la antigua Grecia, creemos que puede ser un símil a lo que allí se conocía como grappa, que los ingleses incluso hablan como rumney wine, que es
una adición precisamente de frutum, de arrope, de alcohol vínico a un mosto primigenio para interrumpir su fermentación. Estamos hablando de una mistela y se utiliza ese concepto de romanía, ¿no? Además, se trata también de proteger las vides, incluso frente a los propios vecinos, que como dice esta ordenanza también, que pasean sus puercos, sus cochinos, por los almijares. ¿Qué son los almijares? Pues son los actuales pasiles. Imaginaos los pasiles, es decir, donde antes de, justo después de hacer lo que es la vendimia, hay una parte de la uva que se corta, que se tienden esteros, se ponen al sol para pacificarlos, convertirlo en pasas. Algunos con la intención de que finalmente acaben siendo pasas y otros únicamente con la condición para reducirle el contenido en agua y concentrar los azúcares. De esta manera pues conseguimos un mosto mucho más dulce y más apreciado para lo que hoy conocemos como moscatel pasa de Chipiona. La sanción no es poco, 5.000 maravedíes en la época. Este es el padrón de 1523 y lo interesante de este padrón básicamente es que confirma el éxito rotundo que tiene la repoblación y la dedicación que tiene casi en exclusividad nuestro municipio y nuestra dependencia respecto a la vid. El 95% de los habitantes de este 1523 viven casi exclusivamente del viñedo, ¿no? Y dentro de esa importancia, de esa relevancia del viñedo, traemos también aquí una providencia de los Reyes Católicos porque tuvimos un pleito, otro más, con Sanlúcar de Barrameda, precisamente porque nos cerraron el puerto de Sanlúcar para poder exportar los vinos. Era un producto con un alto valor en el mercado, tanto interior, cuando digo interior digo europeo, con la Liga Hanseática y el norte de Europa, también hacia Irlanda, hacia Inglaterra, como incluso ya transoceánico con el descubrimiento de América hacia las colonias españolas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Sanlúcar nos cierra el puerto y Chipiona pleitea directamente con los Reyes Católicos. Se le reconoce a Chipiona que pueden realmente exportar, no se le puede obstaculizar sacar sus vinos, sus caldos, su producción de vino por el puerto de Sanlúcar, pero además se da un caso muy curioso y es que podemos hablar de una primitiva denominación de origen tanto en Sanlúcar como en Chipiona. ¿Por qué? Porque esa Real Provisión lo que nos dice además es que tanto los vinos de Sanlúcar como los de Chipiona deben marcarse, los toneles deben marcarse para diferenciarse los que vienen de un sitio y de otro. Con lo cual hablamos de una primitiva denominación de origen de nuestros vinos. Y es que, claro, el mercado indiano era una golosina entre los grandes comerciantes y, como no, también entre los grandes señores que poblaban toda la Baja Andalucía y, como no, pues también entre los Ponce de León y los Guzmanes de Sanlúcar. Nadie quería quedarse fuera de ese negocio, en este caso encabezado y monopolizado por la ciudad de Sevilla, pero que tenía en Sanlúcar el antepuerto y, como no, también, como hemos reivindicado, los pozos de Chipiona como antesala de ese puerto, porque hoy cuando nos asomamos a la Cruz del Mar vemos todavía los barcos que están fondeados. Están fondeados en los pozos de Chipiona. Los pozos de Chipiona tienen una relevancia histórica fundamental para el comercio, no solo con las Indias, sino también con el norte de Europa, y que incluso en tratados del siglo XVII, cuando se estaba estudiando pasar la Casa de la Contratación de Sevilla a Cádiz, se estudia incluso de poderlo ubicar entre Chipiona y Sanlúcar por la existencia de estos pozos, pero el poder político
al final tuvo más peso que la logística que hoy vemos hoy en día, que ha continuado porque siguen varados y aprobados los barcos enfrente de nuestras costas. Ya pasamos a otro documento, en este caso del siglo XVII, un testimonio que uno de los monjes agustinos de aquí de Regla pues da, y hace alocución pues de manera muy ostensible sobre la producción, pero en este caso hace incluso detalla el sistema de producción que tiene el vino. Habla de una pacificación, habla del comercio con los ingleses directamente, es decir, que habla y detalla con mucho detalle todo lo que hoy en día entendemos que es un comercio pues prácticamente de moscatel. Otra documentación que incluso tenemos ya bastante posterior, en este caso de principios del siglo XIX, pues es la incautación de bienes que se realiza durante la Guerra de Independencia a los vecinos de Francia, estantes en la provincia de Cádiz, y en este caso en Chipiona hay un vecino de nacionalidad francesa, Juan Millada, que se le embarga innumerables bienes, entre los que se encuentra además un tipo de vino, que se habla de un vino negro. Un vino negro que por extrapolación a la que hacemos nosotros, pues es el moscatel, como no podía ser de otra manera, por el color que tiene, ¿no? Ya durante este siglo XIX, y debido también al auge que tiene en toda esta zona el comercio de vino, sí, durante el siglo XV, XVI, XVII, era un comercio hacia el norte, hacia el interior, también con América. La entrada de los grandes comerciantes, sobre todo ingleses, en esta zona, hace que se tenga que cambiar incluso el sistema de producción. Antes teníamos un sistema de producción en añada, y para intentar tener un producto más homogéneo, que siempre fuera lo más parecido, año tras año, se decide optar por un sistema de soleras y criaderas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el mosto nuevo se pone en la superior y se va haciendo diferentes trasiegos, diferentes trasvases desde las botas superiores hacia las inferiores. Con lo cual, la bota inferior siempre va a tener la misma calidad y va a tener el mismo gusto y que era tan apreciado en este caso por los consumidores ingleses. Y la importancia de los ingleses en el comercio y en la producción de vino es tal que incluso los galones influyen en la forma de medir que tenemos hoy en día en las botas, en las barricas, incluso en las botellas que son de 3/4, que equivale a las medidas que ellos establecen en galones. Estas grandes bodegas pues se extienden no solo por Jerez, sino también por todo nuestro territorio, y ya incluso en diferentes aforos pues aforos o recuentos que se realizan sobre vino en nuestra localidad a mediados del XIX, pues aparecen grandes bodegas, ¿no? En este caso hablan de Edward Lynch, que es un caballero cruzado, que tiene 5 bodegas, y además se habla también de la Casa del Diezmo como un gran almacén de vino en nuestra localidad. Ya empieza a aparecer también las grandes firmas, los grandes apellidos ligados a marcas en concreto, ¿no? Y creo que a Luis le voy a dejar ya paso para que pueda ir hablando un poquito más también de lo que sería las grandes bodegas, precisamente porque ya empezamos a hablar con nombre y apellido de las grandes bodegas de nuestro municipio. Va a ir haciendo una locución pues de diferentes bodegas y la relevancia que han tenido en nuestro pueblo, y vamos a ir visionando no solo fotos de estas bodegas cedidas gentilmente por Amalio, sino también con algunas etiquetas y, en fin, vamos al lío. Venga. Bueno, buenas noches a todos y todas. Después de todo, pues la verdad que a mí me queda poco ya que decir, entenderéis que algo sacaremos. Y quiero empezar con
por la relevancia y la importancia que tenía en esta zona, sobre todo en Chipiona, el montón de bodegas que había aquí en el pueblo. Por ejemplo, un ejemplo de ello es la exposición vinícola del 1877, que se inaugura en abril y se clausura en junio del mismo año. En ella acuden de aquí de Casa Bodeguera Chipiona. Quiero nombrarlo porque son apellidos que todavía los conoceremos mucho, que son estos. Dice, Bodega del Señor Moreno Hermanos, José Caballero Lago, Pedro Cano Herrera, Juan Diego Galafate, Francisco Fernández Ceballos, Francisco Foleido y Lorenzo, Vicente de Gándara, heredero de Juan María Colón, Francisco Javier García Marcelo Gutiérrez, Marcelo Gutiérrez Gómez, Manuel Guzmán Pimentel, Manuel Lugo, Manuel Ramírez Reyes y Ramón Sánchez Mediado. Yo te voy a interrumpir un segundito porque Juan María Colón, que ha hecho mención, yo creo que todos conocemos el Cerro Colón, ¿no? Por ahí viene. Pues es Cerro Colón. Es un apellido inglés que se asienta en el siglo XVII en nuestro municipio y por deformación, por todo el mundo Cerro Colón, y todos pensamos que tiene relación con Cristóbal Colón, no tiene que ver nada con... Es Colón, es un productor de vino y hacendado inglés que se asienta en nuestro municipio. Perdón. No pasa nada, hombre, por favor. Mira, hablando a colación de eso, me lo pones a huevo. El arroyo Antón Arias, ¿por qué se llama así? Antón Arias. Ahí está, lo mismo. Bueno, quiero hacer una reseña, como dije antes, por la importancia de la exportación de los cardos que tenemos en excelencia aquí. En 1855 se construye, por mediación del duque de Montpensier, el muelle del Moscatel. Se construye pues justamente donde va la ida primera del muelle actual que tenemos, hacia adelante. ¿Qué pasa? Que en el mismo año pues viene un temporal de 27 días y se carga 80 metros de muelle. Nos quedamos sin poder exportar prácticamente vinos porque es que no había forma. Poco después, en 1862, el ayuntamiento se dirige a la reina Isabel II diciendo el problema que tenemos y le escribe la carta que dice así: en situación tan extrema, llenos de esperanza, acudimos al maternal corazón de vuestra Real Majestad y suplicamos rendidamente al triste abandono en que yacemos se digne por su efecto de su magnánima bondad, tú lo que decías, concedernos la gracia de que este puerto sea habilitado para la introducción de los expresados efectos alimenticios, lo cual redundan a beneficio de toda la población, pues hoy habilitado como está para la importación de aguardiente y pipa vacía y exportación de vino. Ahí queda. En 1906 ya se contabiliza en Chipiona 45 bodegas, de las cuales 25 serían de casas exportadoras de aquí, con una solicitud de la ampliación de la aduana de la villa de Chipiona. En 1904 se alude a la influencia del tren. Ya desde 1877 hasta 1904 pues, la vía férrea desde Puerto Santa María hasta Chipiona, hasta San Lucas, pues hubo una temporada que estuvo interrumpida, entonces los cardos pues no podíamos sacarlo de San Lucas, habría que o bien desde Rota o bien desde aquí. Están habilitados dicho punto para el embarque de los vinos y desembarque de la pipería del país. Se hallan privados de facilidades necesarias para la entrada de las primeras materias indispensables en la fabricación de los mismos envases, preparación de los vinos, la exportación y la cantidad. Adquirió recientemente gran importancia mercantil a causa de haberse abierto, como he dicho antes, la vía férrea. Algunas bodegas, como las de Caballeros, ya tenían un nombre importante a nivel mundial. Sus productos, como el caso del Coñac Caballero, se exportaba hacia México, Argentina, Estados Unidos, Cuba o cualquier otro punto del mundo. Ya advertido por algunas asociaciones y cámaras de comercio durante el siglo XIX, es cuando comenzaron a proliferar por todas partes del mundo los jereces. Los jereces de baja calidad, por lo que mayormente era por el precio, que no era más barato que el autóctono aquí de la zona. Provocaron pérdidas en el mercado de Jerez, originando que los vinos que se nutrían, como de aquí de Chipiona, aparecieron los primeros registros de las patentes y marcas que se fue fraguando en la denominación de origen.
El primer consejo regulador que se creó en España fue el de Jerez Sherry, que diferenciaba dos zonas como la única con capacidad para intervenir en la producción y elaboración de Jerez. La zona de crianza y exportación se limitaba a Jerez, Sanlúcar y el puerto, y la bodega establecida en Segunda Guada en Cádiz. Esto supuso pues, un palo bastante fuerte para los viticultores de aquí de la zona, de aquí de Chipiona, y marcaría el principio del el comienzo de lo que era el declive de la exportación de los vinos de los Cardos. Esto provocó que las grandes firmas como las de Caballero, Florido, pues se fueran a lo que era la denominación de origen, tanto al puerto Santa María, en este caso, que fue de Caballero, y Sanlúcar a de Florido. La Casa de Caballero fue de las primeras en mandarlo a irse al puerto Santa María, como hemos dicho antes. Y ya está. Ya en los años 70 y 80 fueron el momento de la pérdida de lo que es el patrimonio de vitivinícola. Es el arranque de la... Nos acordaremos mucho del arranque de la vid, de muchas viñas. ¿Por qué? Simplemente porque el cultivo de la vid provocaba una rentabilidad muy baja a los propios vecinos. La presión turística, que fue más o menos cuando empezó a dar forma aquí en Chipiona, pues fue uno de los problemas que hubo para caer la decadencia de aquí de la viña. Y ya simplemente reconocer las actuales bodegas que existen hoy, que llenan nuestros mercados y a través de todo el mundo, como son las tres bodegas que nos quedan, que son la bodega de Martín Mellado, la bodega de César Florido y la cooperativa Católico Agrícola. Y nada más, buenas noches. Bueno, y Diego Calafate, que también está exportando, hombre, tenemos la ginebra Axu, que es la quinta ginebra del mundo en este momento, y creo que es una iniciativa nueva, novedosa, con esos licores que está sacando de Chipiona, con productos de nuestra zona, ¿no? Pues nada, yo creo que nos hemos ilustrado hoy mucho, brevemente, porque 500 años da para mucho juego, todo el tema sindical que ha tenido toda la historia del vino, que es mucho, da para otro libro, todo el tema del empleo, todo el tema del por qué en los años 60, 70 se empiezan a eliminar las bodegas del centro, más de 80 bodegas, como muy bien ha dicho Luis Franco, que había, hoy están convertidas en viviendas, porque las expectativas son las que había, porque efectivamente, como muy bien decía Manuel Piñero, un pregonero del Festival del Moscatel, decía, empezaba así, 40 labores tiene la viña, y entonces la iba relacionando todas. Yo ya me cansaba la segunda, porque vamos, es impresionante el trabajo que el viticultor tiene que hacer para jugársela toda a un mes de septiembre o un mes de agosto, dependiendo de cómo el cobro y lo demás. Con lo cual, evidentemente, cuando llega aquí la flor cortada, llega aquí la horticultura, llegan aquí las naranjas, llegan aquí los tomates, llega aquí todo lo que llega, pues indudablemente el agricultor tiende a buscarse la economía de subsistencia y de esta vida, ¿no? Dijimos que el primer aplauso que hemos dado aquí se lo hemos dado a estos tres ponentes, porque sin ellos esto no sería una realidad. Y la verdad es que tener una breve historia del vino de Chipiona para nosotros es un orgullo que nos enriquece, como dije al principio. Así que volvemos a darle el aplauso otra vez porque lo han hecho muy bien. Muchas gracias.